Pero en esta charla quiero resumir cómo las alianzas que Dios ha hecho en el pasado tuvieron fiel cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Espero que a través de esta charla que vamos a dar y ustedes a escuchar, se les pueda quedar a ustedes en vuestro cerebro cómo es la metodología que Dios ha seguido para lograr nuestra salvación, lograr nuestro rescate a través del Mesías, a través del ungido, a través de Cristo Jesús. Todo empezó, voy a hacer rapidito un resumen de 5 minutos, allá en el paraíso, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Dios había hecho una alianza con ellos: creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, administrad la tierra. Y les dio todo, no les faltaba absolutamente nada. Porque cuando Dios, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Dios paga con una medida bien llena, bien apretujada y rebosante. Así que nunca esperen cosas pequeñas de Dios. Cuando Él da en abundancia. Y a Adán y Eva les dio todo. El objetivo de crear esta pareja era para que vaya naciendo una gran familia y se vaya poblando a través de que crezcan y se multipliquen, una familia que cubra toda esta tierra, todo este planeta, para que esta familia adore al Dios verdadero. Disfrute de la creación que Él nos ha dado y lo adoremos, tal como le dijo Dios a Moisés, que le diga al faraón: deja salir a mi pueblo para que me adore. Esa fue la orden de Dios. Deja salir a mi pueblo para que me adore. Dios quiere que su iglesia, nosotros, lo adoremos. Bien, entonces esa alianza, Adán y Eva la desobedecieron y trastocaron el tema de Dios, el proyecto de Dios. Entonces, hay un protoevangelio que Dios, con sus propias palabras, declara en el Génesis 3:15. Ese texto es vital para entender las Escrituras y para entender lo que significa Jesús para nosotros los católicos. En esa sentencia de Génesis 3:15, Dios declara lo siguiente, refiriéndose a la serpiente que representa a Satanás y refiriéndose a Eva, ¿ya?, que representa a la mujer, la madre de la humanidad. Le dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, esa palabra es clave, entre tu descendencia, refiriéndose a Satanás, y la descendencia de la mujer, refiriéndose a Eva. La descendencia tuya, le dice al demonio, a la serpiente, le morderá el talón a la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Ese texto, hermanos, es el protoevangelio, como llamamos en la Iglesia Católica, dicho por Dios de manera profética, anunciando ya cómo Él iba a arreglar lo que el hombre le había desarreglado. Como dicen los abogados, y aquí hay algún abogado, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, o viceversa. Entonces, este principio, Adán y Eva, perfectos. Eso es importante. Ellos perfectos en cuerpo, alma y espíritu, y desobedecieron a Dios. La única manera de arreglar eso es con alguien también perfecto en cuerpo, alma y espíritu, que pague el rescate por lo que perdieron esta pareja de perfectos. Después de Adán y Eva, comienza la humanidad con Caín y Abel, y ya esos hijos nacen con el defecto, y ese defecto se llama pecado original, y ese pecado original no es otra cosa que nacer sin la gracia de Dios. Todos nacemos desgraciados, sin la gracia santificante de Dios. Por eso en el bautizo, el sacerdote le dice a los padres, a los padrinos, lo que nace de la carne, carne es, refiriéndose a los niños, a las niñas que descienden de su padre y su madre. Hasta ese momento, lo que nace de la carne, carne es. Pero por el bautismo nacemos a una vida nueva. Por el bautismo nacemos a la gracia santificante que Dios nos da. Ahí nosotros rescatamos, ya mediante el baño en el agua y el baño en el Espíritu,
rescatamos esa gracia santificante. Por eso la iglesia nos enseña que en el bautismo se nos perdonan nuestros pecados, nuestras impurezas. Morimos al pecado, el símbolo del agua significa que morimos al pecado, pero también, así como Cristo fue levantado, vamos nosotros a ser levantados a una vida eterna. Entonces, ese es el arreglo que Dios hace en Génesis 3:15. Él está anunciando, vendrá la descendencia de la mujer y él le aplastará la cabeza al maligno. Vencerá el pecado, vencerá la muerte, como dice el libro del Apocalipsis. Entonces, ahí está Jesucristo escondido en la descendencia de la mujer. Y esa mujer que estaba en ese momento recibiendo las palabras de Dios, llamada Eva, la Iglesia Católica la ha identificado, que es María Santísima. Porque la descendencia tenía que nacer de una mujer. Y dice el apóstol San Pablo que llegada a la plenitud de los tiempos, vino Jesús, nacido de mujer. Y esa mujer está escondida en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías nos dice en el capítulo 7, la Virgen estará encinta y dará a luz un hijo. Más de 500 años antes de Jesucristo, ya este profeta está anunciando que esa mujer del paraíso era esta virgen que estará encinta y dará a luz un hijo. Y avanzan los profetas y por ahí sale Miqueas, y Miqueas dice, y tú, Belén, la más pequeña entre tus hermanas, de ti me saldrá el Salvador. Entonces ya Miqueas nos dice, ¿dónde van a ser? Y tú, Belén, la más pequeña entre tus hermanas. Entonces miren ustedes cómo en el Antiguo Testamento se va haciendo el camino para que esa palabra de Dios en Génesis 3:15 llegue a un fiel cumplimiento. Y para esto Dios va haciendo alianzas. Después de la alianza con Adán, Él hace una alianza con Noé. Destruye el pecado de la humanidad y hace una alianza con Noé. Y la alianza es la misma que hizo con Adán. Le dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Ya? Y hizo un arreglo de poner como señal el arco iris, diciendo, nunca más traeré inundación, diluvio sobre la tierra. Pasa la etapa de Noé con su familia, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Jafet y Can. Can es maldecido porque ve la desnudez de su padre, y de ahí nacen todos los cananitas, ¿ya? Toda la descendencia que tiene el odio y la venganza contra el pueblo de Judá. Luego de Noé viene un personaje maravilloso que es Abraham. Con él también hace una alianza el Señor. Y esa alianza que hace con él es la siguiente. Abraham, le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ya padre de muchas naciones. Y le dice a Abraham, te bendeciré, Abraham. Haré grande tu nombre. Haré grande tu nombre. Te haré padre de muchas naciones, de reyes, de reinos. ¿Ya? Tu descendencia será más grande que los granos de arena del mar. Y lo más importante, le dice, bendeciré a todas las naciones a través de tu descendencia. Dios sigue pensando en la descendencia que habló en el paraíso, la descendencia de la mujer. Y le dice a Abraham, bendeciré a las naciones a través de tu descendencia. Esa fue la alianza. ¿Ya? Y luego de Abraham, el pueblo de Israel estuvo 430 años en esclavitud en Egipto. En 430 años, ese pueblo aprendió y practicó seguramente la adoración a dioses falsos, porque en Egipto tenían muchos dioses, ¿ya? El faraón era considerado Dios, y ya tenían dioses de mitad animales, mitad hombres, entonces era un pueblo pagano. Entonces, por eso es que Israel, para que ustedes entiendan por qué se portó así en el desierto, porque esa generación había vivido en ese ambiente. No había profetas, nadie les hablaba del Dios verdadero, estaban esclavizados, ¿ya? Después que José administró maravillosamente Egipto, murió el faraón y vino un faraón que dijo, los israelitas están creciendo mucho,
son más que nosotros. Hay que esclavizarlos, hay que ponerles trabajo duro y comenzaron la esclavitud. ¿Ya? Entonces, 430 años y Dios llama a un hombre, a Moisés, para que salve a su pueblo. Todos ustedes conocen la historia de Moisés, vamos a ver los paralelos de Moisés con Jesús más adelante, y hace una alianza entonces con Moisés. Y con Moisés el Señor acuerda y crea la Pascua. La Pascua es esa noche en que iba a pasar el ángel exterminador matando a todos los primogénitos. Le dice Dios a Abraham, mata un cordero, que cada casa mate un cordero, que con la sangre del cordero las jambas de las puertas las pinten de sangre, las cierren, ¿ya? Y que permanezcan adentro comiendo el cordero, comiendo hierbas amargas, ¿verdad? Mientras el ángel exterminador termina con toda la primogenitura de hombres, de animales, de seres vivos. Y le dice Dios a Moisés, esta Pascua la harás hasta toda la eternidad. Por eso es que los judíos, el 14 de Nisan, celebran la Pascua. Pero esa Pascua que el Señor instituye con Abraham, con Moisés, esa Pascua es la que Jesús celebró desde el que tenía 13 años hasta los 33. Todos los años, como buen judío, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero en la última Pascua, si ustedes recuerdan el Evangelio, Jesús dice, tanto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua. Eso es lo que dice Jesús en la última Pascua antes de morir. Porque Él muere en la semana en que se caía la Pascua. Y era un día especial porque caía la Pascua en sábado y el sábado también, que es santo para ellos, era doble festividad. Entonces Jesús dice a los apóstoles, tanto he deseado comer con ustedes esta Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor ahí iba a darnos el regalo de la Eucaristía. Ahí el Señor iba a instituir que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que ese es el Cordero de Dios que le dijo Juan a la gente 3 años atrás, cuando lo vio venir a Jesús, su primo, le dijo a todos sus discípulos, señalándolo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 3 años antes ya el primer y último profeta del Antiguo Testamento señala a Jesús y resume todo lo hablado por Él en que Él es el Cordero de Dios. Ese Cordero que se sacrifica en la Pascua, ese iba a ser sacrificado por nosotros, para que ese Cordero nos dé la vida eterna. Luego viene la alianza que Dios hace con David. David sucede a Saúl, escogido para ser rey de Israel, falla en obediencia y lo reemplaza David, escogido y ungido por Samuel, el profeta. Y con él hace una alianza Dios. Tu reino no tendrá fin. Tu hijo para mí será mi hijo. Tu hijo será sacerdote a la manera de Melquisedec. Su reino no tendrá fin. Esa fue la alianza que hizo Dios con David, que es la alianza que le recuerda a María el ángel Gabriel. Tu hijo heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. ¿Sí ven? Ese reino que le promete Dios a David, que será eterno, el ángel Gabriel se lo recuerda a María. Tu hijo heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. ¿Se recuerdan lo que le dijo Pilato a Jesús? ¿Eres tú rey? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es este mundo. Entonces, sigamos la pista. Jesús es el hijo de David, tal como le decía el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ya? Cuando salió el domingo de Ramos, entrando a Jerusalén, en la semana que iba a morir, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Todo el pueblo lo señaló como el Mesías prometido. Entonces, muere el rey David y su hijo Salomón lo sucede.
el que le regala toda la sabiduría del mundo del Señor, el que hace el templo de Jerusalén. Él construye el templo de Jerusalén. Y en ese templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Muere Salomón siendo infiel, tuvo 700 mujeres y más, ¿ya? El adulterio en el Antiguo Testamento no era para el hombre. El hombre podía tener las mujeres que quiera. El adulterio era para la mujer. Por eso es que en el Evangelio, cuando a la adúltera la querían apedrear por el adulterio, el hombre podía repudiar a su mujer en cualquier momento y coger otra. Pero eso es otro tema. Bien, entonces muere Salomón y sus dos hijos se dividen, se pelean, y uno se lleva 12 tribus, 10 tribus se lleva, y el otro se lleva 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las 10 tribus que se lleva Jeroboam son llamadas Reino del Norte, y las 2 tribus, Judá y Benjamín, el Reino del Sur. Judá, el Reino de Judá. ¿Ok? Vienen los asirios, conquistan al Reino del Norte, que es hasta Samaria, ¿ya? Se los lleva cautivos, y esa gente nunca más regresó a la tierra prometida. Recuerden que Jesús dijo: yo he venido a reunir, a buscar a las tribus perdidas de Israel. A eso él proclamó así, que eso había venido. Pero esa gente hasta ahora se reúnen, las 12 tribus, en el reino de Israel. Asiria los conquista, se los lleva al exilio y nunca más regresaron. Viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y conquista el reino del sur, 200 años después que conquistan el reino del norte. Y se los lleva cautivo a Irak, a la Babilonia. Ahí se fue Daniel siendo jovencito y regresó ya siendo viejo a los 70 años. Tuvieron allá bastante tiempo. Y luego, ¿cómo regresaron ellos? Porque viene Ciro el Grande, Ciro el Persa, que conquista Babilonia, y este rey le da permiso a todos los judíos que regresen a Jerusalén a reconstruir su templo y las murallas de la ciudad. Y ahí termina la historia, hermano. Hay un silencio de 400 años y un poco más hasta la venida de Jesús. Pero entonces, hasta David y hasta la conquista por parte de Ciro el Persa, no se había cumplido lo que le había dicho él en Génesis 3:15, que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza. No se había cumplido lo que le dijo a Abraham: bendeciré a todas las naciones con tu descendencia. Y no se había cumplido lo que le dijo a David: tu reino no tendrá fin. Capten eso, hermano. O sea, nada de lo que Dios había prometido en todas estas alianzas se habían cumplido cuando ya Israel fue totalmente desaparecido del mapa. 400 años de silencio. ¿Ya? Cuando llega la plenitud de los tiempos, dice Pablo. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? El Imperio Romano gobernaba todo Europa, Medio Asia y el norte del África. Habían carreteras por todos estos continentes. Habían caminos en el mar. Había una sola cultura, la cultura griega, que dominaba el mundo. Llegada la plenitud de los tiempos, todo estaba arreglado, listo, para que venga la descendencia de la mujer, para que venga el hijo prometido a David, para que venga la descendencia prometida a Abraham, y se cumplan todas las promesas de Dios dichas en cada alianza. Y ahí aparecía la Virgen María. Clave en el plan de la salvación. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, comienza diciendo: Jesús, hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David. Y termina diciendo: hijo de María. María es clave
María, hermanos, es la nueva Eva. María es la Eva obediente. Eva del paraíso, la mujer desobediente. El fruto prohibido que tomó Eva y tomó Adán les trajo la muerte, la ruptura con su creador, expulsados del paraíso, sin la gracia santificante. Ya estaban destinados a morir, dice Pablo, el salario que el pecado paga es la muerte. Entonces, ese fruto de ese árbol trajo la muerte. El árbol de la cruz, con su fruto, que es Jesús, colgando de él, nos trae la vida a nosotros. Es importante también que cuando ustedes lean las Escrituras, traten de ver estas similitudes que las vamos a ver ya mismo, ¿ya? Cómo todo el Antiguo Testamento tiene escondido al Nuevo Testamento. Por eso que es importante para entender el Nuevo Testamento, conocer el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento cumple todo aquello, ¿ya?, que se habla de Jesús. A tal punto que Jesús, en una de las 7 palabras en la cruz, ¿qué dice? Todo se ha cumplido. Y cuando él predicaba decía, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Todos esos textos tienen relación estrecha con este camino que Dios fue haciendo. Mientras el hombre apartado de él seguía su destino, su camino, su historia, Dios seguía trabajando en medio de la humanidad pecadora. Adán fue el Hijo de Dios, según Mateo 1:1. Jesús, el nuevo Adán, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el Hijo único de Dios, engendrado desde toda la eternidad. Engendrado desde toda la eternidad. Juan 1:1, cuando usted comienza a leer el Evangelio teológico de Juan 1:1, dice, en el principio, es decir, antes de la nada, antes de nada, en el principio, el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y más abajo en el versículo 14 dice Juan, y el Verbo se hizo carne. Por eso que dice ahí, desde toda la eternidad. Por eso que Jesús es eterno. Dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Adán fue tentado por el diablo y cayó. ¿Qué pasó con Jesús? Fue tentado por el diablo y venció. En las 3 tentaciones, cuando saliendo del bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo lo empuja al desierto, ¿ya? Y ahí es tentado por el mismo que tentó a Eva. Pero él no cayó, sino que venció. Adán desobedeció a Dios. Jesús obedeció a Dios incluso hasta la muerte. Padre, si es posible de mí, aleja esta copa, pero que se haga tu voluntad. Obedeció hasta la muerte. Porque a través de la muerte es que íbamos a aplastar la cabeza de la serpiente, la descendencia de Satanás. Adán trajo el pecado y la muerte a toda la humanidad. El día que comas, ese día morirás. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice, para Dios 1000 años es como un día. 1000 años es como un día. ¿Y Adán cuántos años vivió? 930 años. Adán a los ojos de Dios no vivió ni un día. Ese día murió. Para que entendamos. O sea, si cogemos esa palabra de Pedro, Adán no vivió ni un día a los ojos de Dios. El día que comas, morirás. Jesús, en cambio, salvó a la humanidad del pecado y de la muerte, a toda la humanidad. Cobren ánimo, dice Jesús en Apocalipsis. Yo he vencido a la muerte, yo he vencido al pecado. Adán no cerró las puertas del paraíso. Dios puso 2 querubines con espadas llameantes para que nadie entre al paraíso. Nadie entra al paraíso. Jesús nos devuelve nuestro lugar, nos abre las puertas del paraíso. Por eso es que Él
descendió a los infiernos, dice el credo nuestro, y así dice la Escritura, y fue a anunciarles a Abraham, a Moisés, a todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, a toda la gente que obedeció a Dios y le fue fiel, a darles la buena nueva, que las puertas del paraíso estaban abiertas. Para eso descendió a los infiernos. No fue a donde Satanás, porque de ahí, el que está ahí no sale. Jesús fue a todas esas almas buenas, ¿ya? Abraham, Noé, Job, todos los personajes de la Biblia recibieron el mensaje de Jesús. Por eso decimos en el credo, descendió a los infiernos. Entonces vean ustedes cómo lo que tiene que ver con la alianza con Adán, Jesús lo cumple. Todo lo malo que hizo Adán, Jesús lo hace de manera perfecta. Jesús lleva a cumplimiento la alianza con Noé. El diluvio duró 40 días y 40 noches de lluvia como preparación para una nueva creación. En el bautismo de Jesucristo, 40 días y 40 noches de ayuno y penitencia como preparación para nuestra nueva creación. Miren ustedes, Dios extermina a la humanidad pecadora, preserva una familia para que su proyecto siga. No era un hombre justo, ¿verdad? Y sigue la humanidad desarrollándose a través del plan de Dios. Y previo a la nueva humanidad, el diluvio, las aguas destruyen el pecado, pero esa misma agua que destruye el pecado también preserva la vida. Por eso en el bautismo se nos dice que morimos al pecado, pero también resucitamos a una vida nueva. Jesús también, antes de comenzar a predicar, ¿qué hizo Jesús cuando bajó del desierto? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Se dan cuenta? Después de hacer su retiro de 40 días, después de haber probado el poder del Espíritu Santo, que él se defendió solamente con la Biblia hebrea, le contestó todas las cosas que le decía Satanás, ¿ya? Y él, al bajar ya, con ese entrenamiento, lo primero que dice es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino es el tema principal en el Nuevo Testamento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mi reino no es este mundo. O sea, ahí está, escondido, el reino, la Jerusalén celestial, donde todos, si Dios lo permite, vamos a estar. La creación comienza con nada, tan solo con agua. La nueva creación comienza también con solamente agua, cuando Noé es preservado en el arca. Y con Jesús, la nueva creación comienza con nada, tan solo con agua. Jesús le dice a Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo era un magistrado judío, le dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puedo nacer yo que ya soy un hombre viejo? ¿Me puedo meter otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Por eso que Jesús nos enseña que el bautismo es necesario para entrar en el reino de los cielos. Eso es nacer de nuevo, ¿ya? Somos carne al nacer de nuestros padres, de nuestra madre. Cuando nos bautizamos por el agua y el Espíritu Santo, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios se cernía sobre el agua en la creación. En el diluvio también el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y cuando Jesús sale de ser bautizado, también el Espíritu Santo desciende sobre él. Y Juan lo testifica. Vi bajar el Espíritu Santo en forma de paloma y escuché la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y vean cómo se repiten estos casos. Dios dice a nuestros primeros padres, creced, multiplicaos y llenad la tierra. Se lo dijo a Adán. Le dijo también a Noé lo mismo. Creced, multiplicaos y llenad la tierra. Y en la
alianza de Jesús, que Él cumple todo, nos dice, haced discípulos de todas las naciones. En otras palabras, llenar la tierra de cristianos. Ahí está escondido el catolicismo. Cuando Jesús dice en Mateo 28, vayan por todo el mundo. Todo el mundo es universal. Todo el mundo es católico. Eso significa la palabra. Por eso somos católicos. Pero somos cristianos también. Y somos evangélicos. Demasiado. No nos debemos quitar esas palabras. Cristianos, evangélicos, católicos. Porque estamos cumpliendo. Llenad la tierra de cristianos. Creced, multiplicaos. Enseñadle a todo el mundo. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera, Jesús cumple todo lo que tiene que ver la alianza con Noé. En el caso de la alianza con Abraham, Dios le prometió a Abraham que todas las personas serían bendecidas a través de él, de la descendencia de él. La promesa de la bendición universal se cumplió en Cristo. Mateo 1:1 dice, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Por la fe en Jesucristo, todos nos convertimos en herederos de la promesa de Abraham. La tierra prometida. Dios cumplió dándole a Israel la tierra prometida. Pero al nuevo Israel, al Israel después de instituido Jesús la Eucaristía, donde Él sella una nueva alianza, recuerden las palabras del sacerdote cuando alza el cáliz, tomen, beban, esta es mi sangre de la nueva alianza. Esa palabra es clave también, no se olviden, captúrenla, porque ahí Jesús está diciendo que hay una nueva alianza a la cual nosotros pertenecemos. Ya no existe la alianza de Moisés en el Sinaí y el pueblo de Israel. Eso fue entre Dios, Moisés e Israel. Ninguno de nosotros somos israelitas. Jesucristo, el jueves eucarístico, el jueves santo, instituye la Eucaristía y nos dice que esa sangre de Él es la sangre de la nueva alianza a la que todos nosotros pertenecemos y entramos a ella por el sacramento del bautismo, que es la circuncisión espiritual, ¿ya? Que reemplaza a la circuncisión en la carne que exigía Dios a todo varón que nacía en el pueblo de Israel. Bien. Las promesas de Dios suelen cumplirse a través de una espiral ascendente. La promesa de bendición universal hecha a Abraham fue mucho más allá de la nación de Israel. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos en Abraham. Jesucristo, con su muerte y resurrección, cumplirá esta promesa a liberar a todas las personas de todas las naciones de las ataduras del pecado. Jesús da cumplimiento a la alianza de Dios con Moisés. Este paralelo de acá también es hermoso. Van a ver cómo es tan perfecta la palabra de Dios. Moisés nació en el reinado de un despiadado faraón. ¿Cómo nació Jesús? Nació en el reinado del despiadado Herodes. Increíble, ¿no? Moisés escapó cuando el faraón ordenó la matanza de todos los niños varones de los hebreos. Dijo el faraón a todas las parturientas egipcias: cuando asistan a las mujeres hebreas que vayan a dar a luz, si es varón, se extermina ese niño. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños hasta 2 años para eliminar ese rey que le estaban hablando que había de venir. Se repite el paralelo. Moisés, entre paréntesis, en Deuteronomio 18, él profetizó: el Señor Dios sacará de nuestro pueblo un gran profeta. Eso dijo Moisés. Y Jesús dice, ese gran profeta soy yo. ¿Qué pasó? Entonces Herodes cumplió lo mismo que el faraón, mandó a matar a los niños varones en Belén. Moisés fue exiliado a Moria antes de su ministerio, es decir, antes de entrar a formar parte ya del rescate de Israel. Jesucristo fue exiliado a Egipto antes de su nacimiento. El ángel le dice a Moisés: levántate, toma al niño y a su madre, porque lo quieren matar. Y entonces lo sacó a Egipto, así como fue exiliado después de matar a ese egipcio por defender a un judío. Moisés salió huyendo,
Acá Jesús en su niñez fue llevado por su padre adoptivo José y tomó a María y la llevó a Egipto, donde estuvo por allá hasta los 12 años. Moisés atravesó las aguas del Mar Rojo. Jesucristo atravesó las aguas del Jordán en el bautismo. Moisés fue probado en el desierto durante 40 años. Jesús fue probado en el desierto durante 40 días. Ayunó 40 días y 40 noches en el Sinaí. Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. El primer signo que hizo Moisés cuando estaba frente al faraón, tocó con su vara las aguas del Nilo y se convirtieron en sangre. El primer signo que hizo Jesucristo es transformar el agua en vino y más tarde el vino en sangre. ¿No les parece todas estas comparaciones? A mí cada vez que las leo y las digo, hermano, se ve la inspiración. Impresionante los paralelos, es impresionante. El primer signo, ya lo vimos, transformó el agua en sangre y Jesús hizo lo mismo en las bodas de Caná. Trajo la ley desde lo alto de un monte. Dios le dio las tablas escritas con su dedo. Y al bajar se dio cuenta que Aarón había hecho un becerro de oro. Acuérdense lo que les dije al principio. Ese pueblo estaba acostumbrado en su mente, en su cultura, a ese ambiente de adorar a dioses. Como se demoraba Moisés, Aarón, haznos un becerro para adorarlo hasta que baje. Era cosa normal para ellos. Y ese becerro hizo que Dios cambiara totalmente su relación con Israel. Ya no era el pueblo santo sacerdotal, sino que Dios miró a uno de los 12 hijos de Jacob y le dijo a los de Leví, uno de los hijos de Jacob, Leví, ustedes serán los encargados ya de cuidar la ley, de enseñar al pueblo, de orar por el pueblo, de orar por ustedes mismos, de hacer los sacrificios. Los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Ya? Entonces Jesús también en el monte, capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. Él enseñó ahí magistralmente lo que debe ser el cumplimiento de la ley. Dios dio a Israel maná y agua en el desierto. Todas las mañanas caía la escarcha del maná. Y por la tarde, las codornices. Y durante el día, la nube acompañaba en el caminar por el desierto. Y durante la noche, estaban cada uno en sus campamentos. En el centro estaba el templo, el santuario, y fuego alrededor, cuidándolos del frío y de las bestias salvajes. Así cuidaba Dios a Israel, a pesar de ser un pueblo de cabeza dura. En el caso de Jesús, dio a todas las personas verdadera comida celestial y bebida espiritual. Sus padres, Juan capítulo 6, comieron el maná en el desierto y murieron. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces Jesús reemplaza al maná y al agua en el desierto. Recuerden la experiencia con la samaritana. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él, dame de beber. ¿Ya? Porque esa agua será manantiales burbujeantes dentro de ti. Señor, dame de esa agua. Entonces Jesús es la comida celestial y la bebida espiritual. No es un símbolo como dicen los protestantes. Eso es textual, hermanos. A tal punto que todos los que seguían a Jesús en ese capítulo 6, dice, se fueron. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Está loco. Lo dejaron. Y le dice Jesús a los apóstoles, ¿y ustedes también se van? Pedro siempre tomando la delantera, no Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Y cuando estudian ustedes los padres de la iglesia, que es también un campo hermoso, van a ver cómo la iglesia desde el primer siglo hasta el tercer siglo, la Eucaristía está presente en la enseñanza de los padres de la iglesia.
Ese es el regalo más grande que tenemos. Ahí está la vida, hermano. Ahí está nuestro alimento espiritual. Moisés liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Jesucristo liberó a las personas de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ascendido a los cielos, estamos caminando el nuevo éxodo. Cada uno de nosotros está caminando su éxodo a la tierra prometida. Nosotros estamos en el desierto de este mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son parte del mundo. Entonces, la iglesia itinerante, la iglesia católica, nosotros, cada uno está caminando su éxodo. Y en este desierto el Señor nos alimenta con el maná, que es su cuerpo y su sangre. Con los sacramentos nos fortalece en la enfermedad, nos limpia el pecado. Cuando estamos enfermos acude el presbítero, ora por nosotros, nos unge con óleo y si es voluntad del Señor nos levanta de nuestra enfermedad física. El Señor nos cuida en este éxodo, no lo duden, hasta que cerremos nuestros ojos. Ahí está el Señor cuidando a su pueblo. Es importante. Entonces, cada uno de nosotros está siguiendo nuestro éxodo segundo. El cordero no podía tener ningún defecto. Tenía que ser menos de 1 año, perfecto, sin ningún defecto. ¿Por qué menos de 1 año? Porque los que conocen la materia dicen que la oveja, el cordero de menos de 1 año, si huele sangre no se espanta, no se asusta. Cuando ya es adulto, más de 1 año, huye cuando huele sangre. Por eso que Jesús fue como cordero al matadero, sin chistar. Y era perfecto. En todos igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces Jesús no tenía pecado. El cordero debía ser inmolado por los sacerdotes, comenzando en la hora sexta, el día de la Pascua. 3 de la tarde, en el templo, en la Pascua judía, se mataba al cordero a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús murió en el Calvario. 5 días antes tenían que entrar las ovejas, los corderos, los animales al sacrificio por la puerta de Jerusalén e ir al templo, porque en esos 5 días, como eran miles de animales, el sacerdote los examinaba, ¿ya? Y les ponía la mano en la cabeza. Este está apto para el sacrificio. ¿Ya? Pero no, ¿por qué les cuento esto? Porque Jesús también, como es cordero, ¿quién lo revisó a él? Y el sacerdote esa noche, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, yo lo soy. Se rasgó las vestiduras. Ha blasfemado. Reo de muerte es. Lo calificó. ¿Se dan cuenta? Se cumplió también en Jesús ese detalle. Entró el domingo de Ramos, como todos los animales entraron en esa semana, para ser calificados. Ahí es que celebramos nosotros el domingo de Ramos, porque todos reconocen a bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús entró a la ciudad para ser calificado también por el rey, por el sacerdote, el sumo sacerdote. Ha blasfemado, reo de muerte es. Fue calificado también como el cordero para ser sacrificado. Interesante, ¿no? Me da cosa cuando... Es que dicen los exégetas que ninguna computadora puede diseñar un libro como la Biblia, donde tengan todos estos paralelos que ustedes están apreciando. No fue quebrado ningún hueso del cordero. Los huesos de Jesús no fueron quebrados tampoco porque ya había muerto. La práctica romana era que si estaban todavía vivos, habría que romperle las piernas para que terminen de morirse. A Jesús, según el Salmo, no le quebraron las piernas. Utilizaron una rama de hisopo para rociar con la sangre del cordero. Para las puertas, con una rama de hisopo, la pintaban con la sangre para que el ángel exterminador pase y preserve la vida de la gente que estaba dentro. Jesús, tengo sed. En la cruz le dieron con una esponja, le dieron un vino fuerte, avinagrado, ¿ya? Y ahí es que Jesús dice, todo se ha cumplido.
esta charla no es el tema ese, pero en la cena pascual los judíos tienen 5 copas. La tercera copa es la copa de la redención. Jesús esa noche de la Pascua no tomó esa copa y salió a Getsemaní a orar. Ya no tomaré esta copa hasta que esté en el reino de los cielos, dijo Jesús, cuando estaba cenando. Y él, al siguiente día, cuando toma ese vino, está tomando la copa de la redención. Ese es un ritual muy lindo que tienen los judíos y se puede hacer una charla algún día para explicárselas, pero Jesús, el beber ese vinagre es el cumplimiento de beber la copa de la redención, que es parte del ritual de la Pascua judía. El sumo sacerdote vestía una túnica sagrada de lino mientras hacía el sacrificio. Jesús, sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, vistió una túnica de lino antes de su crucifixión. Estos detalles son maravillosos realmente. El hijo de David, todos los reyes que gobernaron los reinos del norte y los reinos del sur, descendían de David. Jesucristo desciende de David. David fue ungido por levitas. Samuel, el profeta Samuel, sacerdote de la tribu de Leví, es el que unge a David como rey. A Jesús también lo unge un sacerdote. Juan el Bautista, su papá, es de la tribu de Leví. Zacarías es sacerdote que tuvo la responsabilidad de estar en el templo sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces Juan también, su padre es sacerdote, Juan sacerdote, y Juan es el que bautiza a Jesús. Desen cuenta, a Jesús lo unge un sacerdote levita. A David, a Jesús también lo bautiza, lo unge un sacerdote levita, Juan el Evangelista. Los descendientes de David son gobernadores de un imperio internacional. Jesús es Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ya? Por eso celebramos el año litúrgico, lo cerramos con la fiesta de Cristo Rey. Así termina el año litúrgico, anunciando al mundo a Cristo, Rey de las Naciones. Fue homenajeado por príncipes extranjeros, todo en el caso de David. Jesús fue homenajeado por los Reyes Magos. ¿Ya? Eso significa teológicamente la revelación de Dios ante el mundo pagano. ¿Ya? Estos hombres seguían la señal de la estrella que se habla en Números, capítulo 25, ahí se habla de una estrella de Belén. Estos hombres estudiaron todo eso y llegaron el día en que Jesús nació. Construyen el templo. Salomón, hijo de David, construye el templo. Jesucristo reconstruye el templo de su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¡Estás loco! 40 años se demoró Herodes y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Él se refiere, Él es el templo. Él es el templo sobre el cual está edificada nuestra iglesia. Es la piedra angular. Nosotros somos los miembros, cada uno con sus dones, con sus dotes que Dios nos ha dado. Le prometieron un reinado eterno a David. Jesucristo recibe un reino verdaderamente eterno, que es al que todos nosotros, todos los días en el Padre Nuestro, le pedimos al Padre. Bien, vamos ahora sí a hacer terminado aquí. Esta materia se las voy a pasar mañana y vamos a cantar unos...